desde Comodoro Rivadavia directamente a tu pantalla. Aquí están las noticias que no encontrarás en ningún otro lugar. En el extremo sur de Argentina, donde el viento nunca para y la tierra se extiende por kilómetros, hay una voz que conecta la Patagonia con el mundo. El corresponsal patagónico es tu fuente de noticias preferida, informando directamente desde Comodoro Rivadavia, justo en el corazón de Chubut. Nosotros vamos más allá de los titulares, trayéndote historias locales de la Patagonia, noticias nacionales de toda Argentina y los eventos importantes que están sacudiendo el mundo. ¿Política? Sí. ¿Economía? Claro que sí. ¿Reportajes de investigación que realmente importan? Esa es nuestra promesa. Nuestro equipo no tiene miedo de hacer las preguntas difíciles, buscar verdades ocultas y destacar voces que aún no has escuchado. Mientras que la mayoría de las noticias se quedan en Buenos Aires, nosotros empezamos desde la Patagonia y vamos a todas partes. Porque tu visión del mundo no debería terminar en el horizonte. Ya sea que estés en Comodoro o mirando desde el otro lado del océano, obtendrás noticias reales que te conectan con lo que está sucediendo aquí y en todas partes. Así que la próxima vez que quieras algo más allá de los titulares habituales, recuerda, el corresponsal patagónico trae el mundo a la Patagonia y la Patagonia al mundo. Sintoniza, mantente informado y ve tu historia en las noticias. Y comenzamos un nuevo programa del corresponsal patagónico. Como siempre transmitimos desde Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina, con estudios propios al mundo. Así que este es un programa especial dedicado exclusivamente a YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Era una empresa que nació acá en Comodoro Rivadavia y bueno, queremos dedicarle este programa. Vamos a continuamente en los bloques, va a estar Martín Rivadavia hablándonos sobre la historia de YPF, el Mago también nos va a hablar sobre la política actual, de los perjuicios que está teniendo YPF en este momento. Y bueno, quien les habla, vamos a ir mechando el programa con datos sobre esta empresa. Vamos a la primera entrevista que le hicimos a Félix Carrizo, que es el tesorero tendría que ser del Centro de Jubilados del Petróleo de acá de Comodoro Rivadavia. Con él hicimos una entrevista y vamos a ella. Bien, y continuamos con el corresponsal patagónico. Estoy al lado mío, Félix Carrizo, ex YPFiano. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Un gusto bien. tenerte en mi programa. Gracias. Contame un poco de vos, ¿qué hacías en YPF? Bueno, yo en el año 65 entré en perforación. Entré en YPF, el sector que me asignaron fue perforación. En perforación fui a los equipos trabajando en una campaña de perforación de pozos en Valle Hermoso. Los pozos que todavía tenían por sigla Valle Hermoso, pero de 2 cifras, todavía tenían el Valle Hermoso 12, el Valle Hermoso 10, el 12. Hoy vamos por el 1000 y pico, Panamérica está explotando esa área. Y YPF hizo punta en la explotación de Valle Hermoso. Ahí habré estado un año más o menos. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando ingeniería mecánica. Me acomodaron el turno para que yo pueda seguir estudiando. Trabajaba solamente de 4. El 4 es de 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y en el interín o a la tarde, iba de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde hasta las 11 de la noche a clase. Dormía rapidito, a las 2:30 tomaba la camioneta del turno en la terminal de transportes y de ahí a Valle Hermoso. Y así durante casi todo un año. Valle Hermoso, que debía estar a 1 hora, más o menos. 1 hora y pico. ¿No? 1 hora y pico de viaje. 1 hora y media, porque no era todo asfalto. Claro, camino de tierra. 1 hora y media. Por eso salíamos a las 2:30 de la mañana para tomar el turno a las 4 de la tarde. Claro. La camioneta llegaba a las 12, que venía el relevo, y nosotros a las 1:30 estábamos acá.
Así que dormías poquito, digamos. Dormía apurado, sí, Dormías más en apurado la camioneta y había conseguido que en el petrolero, porque como la gamela YPF ya estaba cerrada a la 1:30, en el petrolero me esperaban y yo almorzaba en el petrolero. Claro. En el restaurante ahí de los... ¿Y qué hacías en Bueno, la parte de perforación? En perforación yo hice prácticamente todas las tareas que tienen el equipo de perforación. Primero como boca de pozo, tirando la cuña, ayudándoles a los que trabajaban en la boca del pozo. Después estuve de enganchador o ayudándole al enganchador también. ¿Arriba? Arriba, sí. Aclaro que los equipos no son como en esta época. Arriba el enganche, el enganchador estaba arriba, tapado con chapas, ahí cuando hacía viento, hacía frío. Ahí estamos. Y en la boca de pozo estabas mojado. Exactamente, el equipo nuestro era un equipo H40, de aquellos primitivos equipos que había dejado Saudisten. Sí. Y yo estaba en el equipo en el Rotary 24. ¿Y tu ropa era un mameluco? Mameluco de lona dura, que cuando hacía frío era de lona, era como de chapa. Sí, se mojaba y no se secaba más. ¿Tenía la campera de cuero negra o no tenía campera de cuero? No, todavía no. Así que usabas de abrigo tu ropa tuya personal. Mi camiseta térmica, calzoncillo largo. Ya tenías camiseta térmica, ya era moderna. Térmica. Camiseta de abrigo, de abrigo. Sí, entonces no era térmica, era para te abrigabas vos con tu ropa. Y casco de aluminio, el típico casco de aluminio. Bueno, y así estuve. Además, como era un poquito el más letrado, yo hacía los partes diarios del encargado de turno y del jefe de equipo también. Bien. Todos los días. Podías pasar unos horitos, minutos ahí adentro del trailer. Mientras hacía el parte. El invierno estaba bárbaro. Porque estaba las manos y hacía el parte. Sí. Pero bueno, como mis jefes vieron que tenía algunas cualidades, además como estaba estudiando, me trajeron a la oficina de ingeniería. Claro. Entonces en esa época se llamaba oficina técnica. Estábamos en kilómetro 5, donde ahora está, creo que es la Unión Vecinal. Ahí estaba la oficina de perforación. Claro. Entonces ahí estaba la oficina de ingeniería, la oficina técnica, y bueno, nosotros nos encargamos de hacer los programas de los pozos. A nosotros los ingenieros nos daban para pasar en limpio los programas de los pozos, y además colaborábamos con la gente de campo en enviarles a ellos en escrito los programas de trabajo de cada pozo. Claro. ¿Y después llegaste a trabajar en la administración de YPF? No, perforación nunca vino a la administración de YPF. Después de 2 años de trabajar, me tocó el servicio militar. Sí. Cuando el servicio militar se hacía a los 20 años. Claro. Entonces, a los 2 años me fui al servicio militar, me tocó Marina. 2 años fui a la Marina, a Puerto Belgrano, estuve embarcado. Y a los 2 años volví y ya era la oficina técnica. Y la oficina técnica se había mudado aquí arriba al Palomar, donde ahora está Gendarmería. Sí. Ahí era perforación. Sí. Y fue siempre perforación. La jefatura de perforación y las oficinas de ingeniería, después de estadística, costos, materiales, siempre estuvo en el Palomar. Nunca vinimos a la administración. Aparte de esa área, ¿trabajaste en otras? No, siempre en perforación y durante 12 años. Sí. A los 12 años, Hughes Tool Company se interesó en mis conocimientos y ahí fui a trabajar a Hughes Tool Company y me fui a hacer cargo del depósito regional de Tartagal en Salta. Ajá. Así que bien. Con mi señora y los 2 nenes de la Marito, que eran de Jardín de Infantes. Claro. Nos mudamos a Tartagal y ahí estuvimos 4 años. 4 años. Sí, con Hughes Tool Company. Ajá. Así que, ¿y te jubilaste en el área petrolera? No. Sí, bueno, tuve otros pasos. En Tartagal nació mi tercer hijo, yo tengo 3 varones. Sí. Y volvimos con Hughes a Comodoro. Después de unos años me fui a hacer cargo del depósito regional de Cañadón Seco, viviendo en Caleta Olivia. Y ahí, bueno, Hughes empezó a cortar depósitos regionales porque ya vino otra tecnología de fabricación. Las fábricas que estaban en Escobar se iban cerrando. Entonces se fue cerrando de a poco los depósitos regionales y yo ahí me quedé sin trabajo. Claro.
Y a los 2-3 meses entré en Siderca, la oficina de Tenaris Siderca. Ajá. Primero una oficina comercial y después, pasado el tiempo, busqué un terreno para que la empresa colocara un depósito regional de tubos y es lo que tiene Tenaris ahora en el parque industrial. Claro, así que trabajaste en la empresa del Estado y después trabajaste en empresas privadas. Empresas privadas. Porque Hughes tuvo un tiempo, después se fue una de las primeras que se fue, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la compró Baker, ahora es Baker Hughes. Bueno, Baker y Hughes. sigue con la línea de trépanos, pero en su momento, con el presidente de la empresa, José Estensoro, Pepe, más conocido por Pepe Estensoro, que después fue director de YPF, se trajeron otras herramientas, otra línea de herramientas que no eran solamente trépanos, sino que además se trajeron bomba de profundidad. Claro. Se trajo la licencia de Lafkin. Lafkin puso la fábrica de aparatos de bombeo acá en el barrio industrial. Claro. Frente a Bola. Es decir, justo era la pujanza entre que había trabajo, vos te ibas de YPF a otra empresa petrolera y así sucesivamente, había mucho trabajo. Sí. Fue una lindas épocas, ¿no? Es decir, linda época. Buena época de YPF. Así que bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, nací con YPF, porque nací en el Hospital Alvear, que es el hospital de YPF. Igual que yo. Ah, ¿también naciste ahí? Ah, bueno, viste lo que era ese hospital. Nunca va a ser lo que fue. Mi padre vino en el año 40 acá, Ajá. acá de Catamarca. Sí, Carrizo, no hay muchos Carrizos que no sean de No, Catamarca. exactamente, Catamarca, sí. Así que bueno, yo nací acá, en el 46. Y él vino en el 40, en el 46 nací yo. ¿Él se dedicaba al petróleo también? Y trabajaba en producción. En producción. Y ahí lo trasladaron a Cañadón Seco, porque yo tenía 8 años y nos dieron casa en Galeta Olivia. Y Bien. después me tuve que venir a estudiar acá. Así que bueno, la mamaste de chico, lo que es Sí, conozco pertenecer a yacimientos petrolíferos fiscales. La gente no sabe hoy en día lo que Y trabajé con mucha gente que hizo historia. Historia. Sí, porque tu papá, dentro de todo, hizo campaña. Sí. Porque fueron como mis abuelos, mi abuelo y mi papá hicieron campaña, ¿no? Es decir, Aparte de eso, después cuando comenzó a avanzar la tecnología y comenzaron a llegar los ingenieros que hicieron los nuevos desarrollos, los pozos, yo participé desde la ingeniería de la perforación del pozo más profundo que tiene esta cuenca. Ajá, bien. ¿Te acordás más o menos cuántos kilómetros? No, sí, 5.160 metros tiene. 5.100, así que sería Punta Delgada Estudio 1. 5 kilómetros más o menos aproximadamente Está la gente todavía pasando el puesto Ramón Santos, había que entrar 1 kilómetro y estaba justo en el límite entre Chubut y Santa Cruz. Ahí estaba el pozo. Y 1 kilómetro para adentro, más o menos unos 2 kilómetros. Ahí está el más profundo de esta cuenca. Y debía tener una buena producción, ¿no? No, ese fue un pozo de estudio. Ese no dio. Después hicieron otro pozo cerca, pero digamos, la producción no era. No le pegó al reservorio. No era económica, sí. Y la base, justamente como esta cuenca es como una olla, la parte más profunda está en el centro de la cuenca, que sería el límite entre Chubut y Santa Cruz. Los menos profundos están a los bordes, hasta los perales, las eras de los perales, Cañadón Seco, son los menos profundos y los más profundos están en la zona central, como el Tordillo, por ejemplo. El Tordillo es Tordillo Profundo. Hay una zona que se llama Tordillo Profundo y ahí también el pozo Tordillo Sur X1 fue uno de el pozo descubridor del Tordillo Profundo. Claro. Y yo participé desde y vos viste, como lo vi yo, los pozos del mar, ¿no? Acá en la costa, todas las pasarelas. Sí, las pasarelas esas, sí. Después yo estuve, pero ya estaba en Hughes en la parte de trépanos y eso, y le damos asistencia al tipo de perforación en el uso de los trépanos, pero ya no se hicieron sobre pasarelas, sino como ya había tecnología para meterse mucho adentro de la costa, desde la costa, del mar. Desde la costa iban al mar. Iban para el mar, exacto. En aquella época, cuando se hicieron las pasarelas, no había tecnología para pozos de No. Entonces había que ir a buscarlos, se pusieron las pasarelas, pero eran verticales, de poca profundidad. Claro. Y después, en otra campaña que se hizo ahí en Restingalí, hay pozos que están desde la costa y perforados 1 kilómetro para adentro. Claro, sí. No es necesario una plataforma submarina, como una vez tuvimos una enfrente. Sí. Así que bueno, viste el apogeo de YPF, tu papá, digamos, hizo campaña de YPF, porque en esa época era campaña. Hacía poquito que se había descubierto Cañadón Seco, así que
Claro. Todo el desarrollo Sí, inicial sí. no lo tuvieron que hacer esos viejos. Claro, sí, a sí, sí, pulmón. sí. No. Era recorredor de baterías y a caballo. Mi papá era, el primer trabajo que tuvo cuando vino a Comodoro le dieron un berrinche, se llamaba el caballo, le dieron un caballo acá en la caballeriza que estaba acá en el hípico, en el hípico, y recorría los pozos a caballo. Sí, tal cual. Y bueno, en esa época no había no le daban, digamos, chatas ni nada, lo recorrían a caballo porque no había toda la tecnología esa. Imagínate, mi abuelo y mi bisabuelo caminaban hacia el pozo. Mi abuelo se levantaba a las 3 de la mañana casi, caminaba al pozo hasta... Bueno, por eso nacieron los campamentos. El trébol, el tordillo, Manantiales Ver. Entonces, porque como las distancias empezaron a ser más largas, le pusieron el campamento cerca para que se puedan mover. Claro, y ahí se ubicaba con la familia, le daban una casa, le daban todo, teníamos escuela, cine, hospital, tuvimos todo. Por eso nacieron los campamentos, porque la explotación se alejó del centro, que era Comodoro, y los medios de transporte no eran tan buenos ni tan buenos los caminos, así que directamente se armaba un campamento para la gente ahí. Seguro. Esa fue un buen proyecto y y lo que se armó, que fue la empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales porque el territorio era fiscal, ¿no es cierto? Decía Estado, ahora todavía hay problemas con esas cosas, pero bueno, la cuestión era que había producción y había una empresa que la manejaba muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Sí. ¿Tenés alguna idea de qué es lo que pasó? Y lo que pasó, ¿qué es lo que está pasando ahora últimamente? Comenzaron a aparecer los temas, el manejo económico de la empresa. Ya dejó de ser una empresa con asistencia social a sus empleados, puede ser mínimo, porque tenía un hospital, proveeduría. Puede ser que lo que pasó fue que se metió la política en el medio. Y se metió la política. Se metió la política. Y la política generalmente no es positiva, a veces es destructiva. Sí, entonces, a partir de que se metió la política en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la quisieron privatizar, la privatizaron, y a medida que vino, y la fueron vaciando. Porque en realidad... Yo en el año 81 participé acá en el 81, en 81 o 80 participé acá en el Club Huergo del remate de YPF. Estábamos en la parte de básquet, ahí de la cancha de básquet, ahí estaba lleno de gente sentada y en el digamos, arriba del escenario estaban los del Banco Nación, los tesoreros del Banco Nación, y remataban lotes. Y yo me acuerdo, yo me recibí de técnico en petróleo, imagínate, estaba estudiando en ese momento, ya por recibirme, porque me recibí en el 81. Y me acuerdo que remataban, por ejemplo, 500 camionetas, ¿no? Todas en desuso. Y yo escuchaba... los que estaban abajo, porque nosotros lo que hacíamos era ir, buscar la plata y la llevábamos a los del Banco Nación y nos daban un certificado que se lo devolvíamos al que había ganado el lote. Y escuchábamos que decíamos, hay de las 550... Que están buenas, o 500 que están muy 50 malas, que están de mala y hay otras que están buenas. Y así vi vaciar todo, inclusive los pozos de Comodoro, los que estaban en el mar, los remataron, que dijeron que lo habían... donado al Vaticano, y en realidad yo lo vi rematarlos ahí, ¿no? Todo como fierro. Bueno, la cuestión que se vació todo YPF. Así que fue una cuestión política el desarme de YPF. Sí, exacto. Y bueno, y ahora más con este tema donde se están analizando finito los costos de producción. ¿Vos crees que el perforar un pozo de petróleo hoy en esta cuenca, que es madura, y habiendo ya recuperación secundaria, terciaria inclusive, lo que sale del pozo no sale petróleo, sale 90-95% de agua y un 5% de petróleo. Y entonces hay que mover mucha energía, o sea, mover mucha agua para sacar un poco de petróleo, después separarlo, usar productos químicos para separarlo, si vos, por acá, ¿vos crees por acá, que esta área, y eso es caro. Esta área, por ejemplo,
¿no hay más petróleo? ¿Puedo decir que hay? No, sí hay. Hay petróleo, porque si no, no tendríamos... No, petróleo hay, lo que pasa es que cada vez es más caro sacarlo. Más caro Entonces, sacar. como yo voy a invertir 1.000 para perforarlo y empezar a producirlo, Sí. y voy a recuperar al cabo de 10 años, 15 años, voy a recuperar 50 o 500. Claro. Entonces, no se paga la ecuación económica cuando lo perforas. Claro. En la época del 80, 90, un pozo de petróleo, un equipo valía $1 millón. Ahora ponele que el equipo esté 2 millones, un tradicional equipo, Sí. no hablemos de vaca muerta, que son equipos que valen 15 o 20 millones de dólares. A eso, para que la gente más o menos entienda, un personal de 3 turnos, 4 turnos, que son 8 o 10 personas, qué sé yo, se sacan los números de los gastos, de todos esos gastos, y tiene que dar positivo. Generalmente, lo que hizo frenar un poco la explotación, la perforación, mejor dicho, y continuar con la explotación. La explotación solamente. Sí, Con la explotación claro, solamente. porque lo que es caro es perforar. Si bien perforar un pozo implica el personal del pozo, implica hacer una locación, personal de movimiento de tierra, máquina de movimiento de tierra, hacer un camino, la locación, después abastecer al equipo mientras está perforando, llevarle el agua, el combustible, los materiales, la bentonita, todo eso. Eso mueve mucha gente alrededor y muchos costos alrededor de la perforación de un pozo. Entonces todos esos costos se suman. Sí. Dice, bueno, el pozo salió tanto, donde se sumaron todos esos costos. Sí. Y después el de minería o el de geología evalúa la producción que va a tener ese pozo de acuerdo a las formaciones que se perforaron o que se van a perforar o que ya se hicieron los estudios cuando se hizo la terminación del pozo, estudios de presiones, de temperatura, etcétera. Dice, bueno, este pozo va a producir tanta cantidad de metros cúbicos. Sí. Bueno, al precio de hoy, ¿el pozo se paga? Claro. No, no se paga. Bueno. Vos decís que el pozo no se paga. Pero a todo esto vos tenés 5.000 pozos que están bombeando, que están generando... Claro, mientras tanto hay otros que están perforando. Claro, que la cuestión es produciendo. Que esos pozos, digamos, a veces son áreas que pertenecen a empresas privadas que nos dejan poca regalía. Sí, eso yo no lo conozco bien, como es el tema de... Pero, viste, siempre no pagan lo que tendrían que pagar, nos dejan pocas regalías. Entonces, la cuestión es que tampoco ingresa mucha buena plata de lo que nos están sacando. Lo que pasa es que lo que yo escucho, bueno, la regalía, ¿quién la cobra? La cobra, sale por el caño, va a la planta de Termap, viene el barco, lo carga el barco, se lo lleva y ahí cobra la empresa. Pero el pago de impuestos y regalías lo cobra la nación. Y la ahí nación vamos. Le comparte a la provincia un 5% Es decir, de todo lo que se la nación cobra un 12 y de ahí del 12 le da a la provincia recién un 5, un algo. Entonces sí. También la nación toma digamos, de una especie de no testaferro, sino vendría a ser prestamista, estos prestamistas que te dan un poquito, te sacan todo. Y eso genera que cualquier negocio no funcione. Sí. Entonces, si vos sacás más a una empresa de lo que entra, la vas fundiendo de a poco. Ese fue el vaciamiento que hubo. Es decir, yo calculo que todo fue una historia política de destruir una empresa del Estado que era reconocida en el mundo. Sí, sí, no, seguro. Porque éramos reconocidos en el mundo como una buena... Y hubiésemos hecho esto... Lo que pasa es que con el transcurrir del tiempo los yacimientos se fueron depletando, o sea, fueron perdiendo capacidad de producción. Claro. Entonces hubo que ir a buscar otras cosas y apareció esto de la formación vaca muerta. Bueno, ya ahí te tiro un dato, ¿no es cierto? Mi papá lo mandan de acá, él me contaba siempre que en el año, por ejemplo, 50, él me contaba que lo habían mandado a hacer una investigación, un estudio de ingeniería, todo un trabajo en vaca muerta. Y que en ese momento habían considerado que había gas, pero que petróleo era muy caro sacarlo porque había muchas rocas y había que romper las rocas y todo eso, que no había equipamiento para perforar ahí. Y entonces pusieron el sello de no es económicamente rentable. Bueno, ahora surge que vaca muerta es el boom, ¿no es cierto? Y toman toda atención en vaca muerta, donde lógicamente no tenemos la tecnología, tuvieron que
traerla, a eso le das a una empresa, volvemos a lo mismo, le das el área a una empresa que invierte, son 15 millones de dólares en equipo, invierte, son poca gente, lo trabajan creo que 8 personas, pues todo automatizado ahora. Los equipos son más y se encuentran con que sacan más gas que petróleo. En realidad, siempre se supo que el petróleo del Chubut era un petróleo de segunda, no era como el de Dubái, de primera calidad. Este es un petróleo, el chubutense, el comodorense, que se usaba para hacer caminos, pesado. Un sí, pero ya no, Ya no. Se fue cambiando en sí, la historia. Hay destilerías que solicitan el corte de petróleo de esta cuenca del Golfo San Jorge, ¿sí? Porque tiene bajos niveles de azufre que no tienen que sacárselo después en la destilería. Ajá, está contaminado. Claro, y para algunos determinados aceites, sí, la viscosidad y la conformación del petróleo de esta cuenca es más conveniente que otros. Por ejemplo, Dubái es muy volátil. No le quedan, lo convierten todo en gasoil, en nafta, claro. No queda ningún otro residuo para hacer aceites, claro, o grasas. Claro. Y en cambio, cuando hay necesidad de aceites y grasas, el petróleo de esta cuenca así que pasamos a ser importante en ese tiene una gama de subproductos mayor que de no se puede comparar el galón, lo que gana el galón en Dubái, que lo que pagan el galón. El galón vendría a ser un tambor de 205 litros de petróleo, a eso se calcula, tal precio, ponele. El de Dubái vale $80 el tambor y acá nos pagaban $40. Sí, no sé, sí, porque por el valor. Para que la gente más o menos entienda cómo se calcula el precio del petróleo. Sí, pero en Dubái hacen un pozo de 1000 metros y ponen un caño así y sale. Nosotros hacemos y hay que bombearlo y es pesadísimo. Y sacamos ese petróleo por bombeo, porque acá en nuestra cuenca difícilmente haya pozos urgentes. Sí. O sea, hay que ponerle un bombeo y sacarlo. Sí, hubo en 1900 eran urgentes, pero era una tesorería. Sí, me acuerdo mi abuelo venía. Cuando se depletó el yacimiento que perdió presión, ya hubo que recurrir a métodos de bombeo, que puede ser bombeo mecánico, bombeo hidráulico, bombeo PCP, bombeo electrosumergible. Claro. Igualmente a mí me parece, no sé qué te parece a vos, que el asunto del área de Vaca Muerta está un poco inflado, la cuestión de es más gas que petróleo y está un poco inflado como para... Y por eso tiraron el gasoducto están terminándolo ahora, el gasoducto a 100 y pico kilómetros. Claro, San Antonio. Lo terminaron hace poquito, sí. el gasoducto ese. A lo que voy es que era necesario... Está bien, también hay otro problema que quiere decir que los fondos buitres en cualquier momento... Y cuando pedís préstamo, después los tipos están queriendo de vuelta. Encima, aparte, mal negociado todo. Eso nos endeudó más, inflaron, nos endeudó más. Yo siempre digo que eso es producto es culpa de funcionarios corruptos que muerden, ¿no es cierto? O gente que quiere hacer negocios en base a nuestras, digamos, a nuestro IPF. Sí, yo en eso no estoy muy empapado. Yo leo los diarios. Aparte no te voy a comprometer en esas cuestiones, pero la historia de dejar, ¿qué te parece la historia de dejar las áreas de Santa Cruz? Son 45 áreas que han dejado a cosas y las áreas de Chubut, para irse directamente solamente a Vaca Muerta. ¿Qué te parece eso? Que dejaron alrededor de 7.500 familias. Sí, como ex ipefiano, haber trabajado en la industria o estar viviendo acá, porque yo vivo acá. Me dolió que sea... Duele, ¿no es cierto? Sí, porque, digamos, si bien a nosotros, yo ahora estoy en un centro de jubilados, estoy colaborando le decimos a la gente que estamos en el centro de jubilados IPF, de acá de Comodoro Rivadavia. Yo estoy colaborando acá en el centro de jubilados y no sé si viste entrar a alguien. No. Recién uno que dijo hola. Buen día, dijo y se fue. Sí. Y nosotros estamos desamparados acá. Claro. Si bien somos centros de jubilados y pensionados de IPF no hizo nunca ningún aporte. El aporte IPF terminó acá en este centro de jubilados cuando
les dio la posibilidad de ser propietarios de esta tierra. Y bueno, ahora ya tienen título de propiedad. Menos mal, viste que se volvió todo para es de atrás, ustedes, arréglense. Sí. Es de ustedes, arréglense. Menos mal que le dieron el título de propiedad. Y esto está todo tal cual estaban aquellas, algunos. Acá era una panadería. Si ves, acá hay una foto que están acá atrás. Esto era la panadería de IPF. Acá se fabricaba el pan. Y bueno, nosotros estamos zafando porque podemos alquilar el salón para hacer algún cumpleaños, una cena. Autofinanciamiento. Y IPF nos daba, nada, nos regalaba la torta para la cena de fin de año, el 13 de diciembre, la torta. Era todo, eso es lo que daba. Todo lo que nos daba. ¿Llegaste a conocer acá en el centro de jubilados, porque le explicamos a la gente que en realidad cuando, digamos, YPF, mi papá siempre decía que a él lo echaron, ¿no? Es decir, sacaron un montón de gente trabajando y le prometieron que los iban a indemnizar y después eso se transformó en juicios porque los jubilados no cobraron la gente se jubiló. Sí, yo no lo he visto, ya no estaba en IPF cuando se pagaron con los famosos bonos. Sí, y hubo gente que no cobró. Algunos no los cobró nunca. Claro, ¿llegaste a ver ese tipo de gente? No, yo lo vi de afuera, pero yo no estaba. Yo en el año 78, enero del 78, ya me fui a Houston Coparí. Claro, eso vino después. Eso, fue una de las grandes estafas que le hizo YPF a sus propios empleados, ¿cierto? De echarlos, prometiéndoles que le iban a indemnizar. Algunos se alcanzaron a jubilar y con esa plata que querían. Hubo movimiento de gente. Y bueno, todos los movimientos, todos los problemas que se generaron ahora, en esa época de que los jubilados tenían que cobrar, las famosas acciones de YPF. Claro, la mayoría ya habían muerto. A tal punto, de estos que se fueron muriendo en el camino, nosotros, YPF últimamente no jubiló a nadie. Porque como no tenía todos profesionales jóvenes, y toda la gente grande con experiencia lo fueron radiando o haciéndolo jubilar o retirarse, toda la gente operativa de los yacimientos pertenecen a empresas privadas, empresas de servicio. Claro. YPF solamente manejaba la operación con sus profesionales. Esos profesionales son todos jóvenes. Claro. No hay aporte de jubilados a la industria que se haya jubilado en YPF. Claro. Menos ahora. Y cada vez quedan menos jubilados y no sé qué va a ser de esto. Claro. El día que cierre el último, chao. El último que apague la luz. Porque además, nuestra gestión, yo que le vine a colaborar acá con Miguel Escarulli, que es el presidente, tuvo un problema de salud. Estaba en Buenos Aires, no pudimos hacer reportajes. Yo estoy a cargo de la tesorería, pero soy el único que frecuenta este edificio. Claro. Entonces, hay socios, pero ninguno se quiere comprometer a formar parte de la comisión directiva. Claro. Y los que estamos en la comisión, yo soy el más joven, cumplo 80 en marzo. Y todos tienen más de 80. Claro. Entonces, ¿quién puede seguir? Bueno, eso es un problema que lo escuché, estuve en el Tiro Federal, también lo escuché, estuve en el Radio Club, también lo escuché. Es una generación de gente que, digamos, ya no hay un compromiso, ya no hay gente que se comprometa en las instituciones, porque como las instituciones, como el centro de jubilados que dependía de YPF, ahora ya tiene que depender de ellos solos y hay que formar un negocio. En una institución hay que formar un negocio para que se autofinance, para que entre plata. Y bueno, un poco también todos estos problemas políticos que hemos tenido ha desilusionado tanta la gente que la gente no se quiere meter. No se compromete nada. Entonces cuando... Hay una generación joven de jubilados, pero no me ha pasado que, por ejemplo, inclusive quise hablar con gente joven que trabaja en YPF y no se quieren comprometer ni siquiera para hacer una nota. Yo por eso vine acá al centro de jubilados. Pero es increíble, ¿no? Tenemos la administración acá cerquita, es un edificio grande, antiguo, donde nació YPF y hoy está vacío. Están unas camionetas ahí en la playa de estacionamiento, lleno de camionetas, está vacío. Eso a mí me da un dolor. Eso en cualquier momento se va a transformar en un salón de fiesta o algo por el estilo porque lo van a vender o lo van a meter. Escuché que probablemente la mitad de la administración hacia el frente la convierten en un museo.
museo, bueno, Y- estaría bueno. Sí. y que PECOM usaría la parte de atrás como oficina, Ajá, el PECOM es una empresa privada que... que es la que compró YPF acá, los principales de acá. Claro, claro. Y cuántos dolores. Yo siempre pienso, si mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo volvieran a revivir, creo que se mueren en un paro cardíaco. Mi papá casi lo vio en la decadencia, se lo hizo mucho mal, Sí. mucho mal. Pero mis abuelos, mi abuelo, ¿sabías que en esa época y mi papá también, se jubilaba como peón de campo? No como empleado de YPF, como peón de campo. En la jubilación de ellos decía peón de campo. Los tenían, ¿eh? Mi bisabuelo y mi abuelo, cuando no tenían vacaciones, tenían que renunciar a YPF, perdían toda la parte digamos, El salario, de antigüedad y todo eso, que no existía, y renunciaban a YPF y YPF lo volvía a contratar cuando volvía de las vacaciones. No sabía. Sí. Bueno, son cosas que yo la viví por la contaban la familia, ¿no? Pero son cosas que increíbles, ¿no? Si veía, mi bisabuelo trabajaba con su ropa. Así que cuando el pozo era surgiente, perdía la ropa, la tenían que lavar con queroseno. Pero bueno, yo todo eso, el sacrificio, el sufrimiento de esa gente y ver hoy cómo está YPF, hacia dónde va, porque... Digamos, sí, yo no sé qué va a pasar con todas las instalaciones que están YPF. Y aparte, que ya no son de YPF, pero por ejemplo TIP. O sea, que la estaba viendo que sí. Taller Industrial de Patagonia. Una industria que en su momento, cuando no había importación y cuando era todo, digamos, se conseguía a los ponchazos y todos los equipos que estaban, se habían traído de Europa o lo que fuera, acá se construían las piezas, porque como no había repuesto, en carpintería se fabricaba el modelo de la pieza que querían fundir. Claro, y ahí iba a fundición, se hacía el molde, la fundían, iba maquinado, la maquinaban y le entregaban la Yo pieza. estudié en la ENET, pero el Dian Funes nace con YPF. Él preparaba los alumnos del Dian Funes. Bueno, vos lo viste lo que era talleres fundíamos, de Dian Funes. Hacían trabajos para YPF. Teníamos fundición y trabajamos para YPF. Y cuando te recibías te tomaba YPF enseguida. Yo me recibí en diciembre, el 5 de febrero entré a trabajar. Claro, estaba todo bien organizado. Sí. Qué desperdicio ahora, ¿no? Sí. Es decir, creo que van a hacer corte y confección porque porque no, ya técnicos, es increíble que no, sin embargo las carreras técnicas hoy ahora esta mañana escuché que como subieron mucho las cuotas de los colegios privados, están yendo todos a colegios del Estado o colegios técnicos que están semi-subsidiados por el Estado, entonces no tienen cuotas tan altas como los privados. Claro, sí, como para zafar un poco. No dan abasto los colegios para... Bien, te explico la parte mía. Yo me recibí de técnico en petróleo, fui la primera promoción de técnico en petróleo en el país. A nosotros nos tomaron enseguida trabajar afuera y todos lados. Para estudiar ingeniería en petróleo había que irse a La Plata, cosa muy loca porque ¿qué pozo había en La Plata? Bueno, nos destruyeron totalmente. Sacaron técnico en petróleo, los destruyeron y lo hicieron privado, que hay un instituto que enseña no técnicos porque no pueden, sino asistente técnico de área petrolera. Nada que ver con nuestro título, que era un título nacional, que producía técnicos nacionales, que luchaban por... ante la falta de técnicos en petróleo o especialistas en esto, el IAPG, bueno, la Escuela de Petróleo. Yo es privada, claro, hay que pagar. Pero bueno, lo que era... es parte, tiene, digamos, cada tanto hay congresos que hace el IAPG, cobra una entrada y eso va a la escuela y con eso hay varios pibes que le dan subsidios para que lo que bueno que tenía el abanderado, que era un chico que tenía una beca, era egresado del secundario, porque la condición para hacer la escuela de petróleo tiene que ser tener estudios secundarios completos. Claro. Es un chico que venía de Domingo Sabio. Ese es el abanderado. Mirá vos, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la promoción y recibimos la primera promoción de técnico en petróleo en el país,
En el año 81 estoy en una placa de bronce, increíble eso, Hugo Balanet, que hoy no está más de la carrera esa. Nosotros lo bueno e interesante era que nuestros profesores eran ingenieros o geólogos de empresas privadas y de IPF. Lo mismo que el de Funes. Nos preparaban a nosotros para, digamos, con una cabeza como para manejar las áreas del petróleo. Pero acá la cuestión política era que éramos peligrosos, porque éramos nacionalistas, luchábamos por nuestro petróleo y no querían que hubieran técnicos que pelearan por nuestro petróleo. Sí, entonces hicieron percha la carrera. Es decir, inclusive ingeniería del petróleo la sacaron, ¿me entendés? Hicieron todo percha, porque ya estaba la historia del desarme de la empresa del Estado. Pero está ingeniería del petróleo acá. Sí. Después la volvieron a poner, pero estaba en La Plata antes. Imaginá, nosotros nos recibíamos técnico y ir a La Plata no se justificaba. ¿Qué pozo había qué área petrolera había en La Plata? Era lógicamente que estuviera acá. Pero bueno, la cuestión es esta. Se está en desarme, se está destruyendo. No sé si lo quieren privatizar hoy, quién va a comprar YPF cuando hay una deuda y hay un posible juicio. ¿Vos, sería un negocio para vos? Sí, acá no va a quedar nada. Bueno, acá ya no están. Ahora se terminan de desprender de Manantiales Ver, que todavía no se sabe quién se lo adjudica, sí. Y ya no va a quedar ninguna autoridad. Y el desastre ambiental que nos dejan, ¿no? Bueno. Esa es otra historia que se patea y la gente no tiene idea de lo que es. Ese es otro tema. Claro, cuando empiecen a surgir, porque acá es una ciudad para la gente que muchas áreas que eran petroleras, inclusive en kilómetro 3, kilómetro 5, que habían nacido por un base de campamento, la gente ubicó su casa porque la municipalidad le dio el terreno y resulta que habían pozos. ¿Te acordás del caso de 2 o 3 pozos surgientes en las casas? Sí. Bueno, eso va... Hubo una etapa donde yo trabajé en Geopatagonia durante 4 años y estuvimos haciendo abandono de pozos. Muchos de los barrios que se extendieron acá atrás de Palazzo, para Restinga, algunos pozos de Restinga no. Palazzo, Ciudadela, esos barrios nuevos que hicieron por ahí se hicieron después que Geopatagonia hizo el abandono definitivo de pozos. Pero algunas casas que ya habían avanzado no los pudimos ubicar porque la casa ya estaba arriba del pozo. Sí. No, yo tengo el caso acá en el 3, kilómetro 3 donde yo vivo. En una esquina siempre vi un pozo de bombeo, ¿viste? Un equipo de bombeo. Un día veo una casa. El equipo no estaba más, una casa. Y yo digo, está loco. Hizo una casa arriba de una bomba, porque eso en cualquier momento sale gas o algo por el estilo, porque ni siquiera estaba cerrado ese pozo. Porque el desastre ambiental que va a ser YPF, que se le pidió que cerrara los pozos, que abandonan, que están abiertos, que vos ves el caño la cabeza de casing ahí abierto, claro, el casing de la boca, yo tiraba piedritas, me acuerdo, el casing abierto de la boca del pozo sin cerrar, que eso es en cualquier momento sale gas por ahí, qué sé yo, y hace un desastre. Nosotros teníamos un pozo dentro del Pinal del Ñafune. Ajá, sí. ¿Estaba abierto o ya? No, tenía una tapa y una salida así, lateral cortita. Ajá. Y nosotros íbamos y le poníamos un fósforo y prendía, y poníamos una pava, hacíamos mate. ¿En serio? Totalmente inconsciente. Bueno, yo te digo... Estaba abierto, porque salía gas por ahí, pero sin ruido ni nada. No, le habían puesto una tapa. Le poníamos un fósforo y salía una llamita y poníamos una pava. Si recorres el cerro acá, los cerros de acá, vas a ver el agujero todavía. Sí, conozco. Yo camino por los cerros. Yo tiraba una piedra y escuchaba el golpeteo del radio, te imaginás 1 kilómetro para abajo, qué sé yo. Ahora, a lo que voy, y yo recién estaba escuchando en la radio cuando venía que había un tipo que decía, se determinó que Comodoro es la ciudad más cara del país. Bueno, nos matan con los impuestos, nos matan con los precios de los alimentos, con los alquileres, con todo. Ahora la cuestión, la gente está muy pasiva, no pasa nada, ¿no? Porque a la gente la indemnizaron y todavía tiene plata en el bolsillo. En Caleta está lleno de camionetas ¿cómo se llama? De Toyota, de no sé cuántas nuevas, Jeep, todas camionetas nuevas. Bueno, hay que ver cuando se les termine la plata. Y volvemos a lo que ya pasamos esa época de que la gente se ponía un kiosquito y... Lo mismo que acá. Claro. A veces yo voy al centro y veo... Vos decís que está toda la gente callada por las indemnizaciones. Porque todavía tienen plata en el bolsillo. Exacto.
exacto. Y eso... Es lo que yo creo. Sí. Yo también lo pensé, porque digo, ¿por qué está tan callada la gente? Es decir, yo creo que pasa por ahí el hecho, ¿no? Entonces, paquemos las pelotas. Esto puede llegar a explotar después de las fiestas, enero, febrero, por ahí, cuando la gente se comió esa plata, porque Sí, vaya a ser. yo tengo un amigo que cobró 70 millones de pesos, arregló la casa con todo, cocina, qué sé yo, el quincho, se compró una camioneta, la mujer lo echó de la casa, se divorció, perdió, y bueno, en este momento se va en el Neuquén con una mano atrás y una mano adelante. Y a ver si encuentra trabajo allá. A ver si ya tiene 45 años. Cuidado que le van a decir que no. Y aparte que la provincia dijo, el gobernador dijo que solamente acá iba a trabajar gente de la provincia. Como dijo Vidal en Santa Cruz. Entonces, hay una cosa que la gente no piensa. ¿No? Yo creo que está complicado. Está complicado el asunto, ¿no? Va a estar complicado. Y no veo una solución, veo un desastre, veo como que vamos en un Fórmula 1 directamente hacia una pared. Vamos a 300 kilómetros por hora, va a una pared para que ¡pum! Porque lo que vos dijiste, menos mal que le dieron acá el título al centro de jubilados. ¿Por qué? Porque hay clubes que estaban a préstamo y ahora le van a decir, YPF le dijo, no, nosotros, eso es terreno nuestro. Es nuestro, sí. ¿Entendés? Como para que, si viene el juicio, si perdemos el juicio, va a haber embargo. Porque van a decir, no, nosotros no tenemos, por eso el vaciamiento también de las áreas y qué sé yo. No tenemos nada, ya no tenemos nada. ¿Viste? Cuando uno está endeudado y vende el auto rápido, la casa, qué sé yo, como para que el banco no lo tome. Esto va a ser más, también lo han visto los fondos buitres, pero el día que embarguen, van a embargar terrenos, casas. Acá YPF, por ejemplo, mi papá compró mi casa, la compró 2 veces. Una se la pagó YPF y la otra se la pagó la municipalidad de Comodoro, que le dijo, y nosotros, YPF le vendió el terreno, la casa tiene que ponerla. Y la pagó, inmobiliario, claro, la pagó 2 veces. Ahora, hay mucha gente, porque viste muchas casas abandonadas en el 3. ¿Por qué? Porque los herederos no tienen el título de propiedad. Sí. Y YPF te prestaba la casa y te decía, cuando se jubile o se vaya, la casa es nuestra. ¿Me entendés? Claro. O la comprabas o era la casa nuestra. Y muchos, digamos, este barrio, kilómetro 3, donde nació YPF, hay muchas casas que han sido abandonadas, o que las venden y la gente no tiene idea, que cuando la quiera, o va a venir alguien y va a decir... O cuando quiera regularizarla, sí, a ver. O va a venir alguien y va a decirle, señores, esta casa es nuestra porque la embargamos. O dónde está la cesión de tierra que podemos para que esto sea suyo. Exactamente. ¿Dónde está ¿me entendés? Va a ser así la historia. Por eso veo un futuro muy negro de esta ciudad. Muy negro, muy negro. Bueno, me encantó la charla, la verdad que era que yo quería una charla así. Hay muchas cosas que podemos hablar. Sí, yo en este momento estoy desafectado de la actividad porque no estoy participando activamente, pero desde acá se escuchan voces, vemos, vivimos. Yo vivo en Barrio Saavedra. Claro. Recién justamente estábamos hablando de quiénes son los dueños o los propietarios de toda la línea de casas que hay, desde la iglesia de Santa Lucía hasta el Correo. Todos esos chalecitos. Bueno, YPF la cedió y les vendió las casas, no sé si las casas o los terrenos. Porque los terrenos, ahí era un tramposo el asunto. Si le vendió la casa o los terrenos, ahora me surgió la duda, porque tengo amigos que compraron. Sí, yo te lo puedo decir. Por eso mi papá pagó 2 veces la casa, decía. Porque YPF, la casa que hacía era una casa de chapa, pero desmontable. ¿No? Por la hacía o podías desmontar. Y por eso trajeron los campamentos. Claro, exactamente. Entonces, el valor de la casa era de chapa, no era nada. Sí, la tierra, el terreno, que la casa de mis padres son 500 metros cuadrados, era el terreno. Mi papá se la compró YPF. Cuando YPF se privatizó, la municipalidad de Comodoro recibió el terreno y dijo... Vino un día, golpeó de la puerta de mi casa y le dijo a mis padres, le dijo, bueno, acá, ¿ustedes tienen el terreno? Sí. Bueno, se tiene que poner con
para ingresarla. A partir de hoy empieza a pagar Para impuesto inmobiliario. ingresarla a la municipalidad, como el IPF nos dio toda esta área, Título a su nombre. el título a su nombre, usted tiene que pagar. Claro. Y mi papá pagó otra vez. Después de varios años de pelea también le dieron el título. Tienen el título de la casa y de cosas. Ahora, ¿qué va a pasar Con el que no hizo eso. con el que no hizo eso? ¿Me entendés? Es decir, mirá, hasta el ejército se fue. Vos viste lo que era Comunicaciones 9, que era muy lindo, el regimiento. Se fue el día, dijo, no quiero otro problema, y tiraron todo eso abajo. Ahora, es tirar una pelota que cuando caiga va a ser desastroso. Vas enganchando, y bueno, no terminas nunca. la cuestión que te agradezco. Bueno, Te agradezco gracias. esta nota y bueno, gracias por abrirnos la puerta del Centro de Jubilados. Sí. Y es muy lindo, es lamentablemente un lindo lugar, pero no hay jubilados. No vi un grupo bailando, la verdad. Sí, el grupo Revivir es el grupo de folclore de este centro que los invitan después a cantar, a bailar en otros lugares. Acá también en Salsa del Camaruco, alquilamos el Camaruco. La Camaruco. Bueno, Hay una profesora de yoga que da yoga, una profesora de manualidades que da manualidades, y tenemos una pedicura. Y una doctora que es médica de cabecera que atiende acá consultor. bárbaro. Sí. Lo que sí yo, si esta la ve otra gente y la generación que viene atrás nuestro, yo los invitaría a que se arrimen al centro de jubilados porque No es necesario ser IPF. No hace falta ser. Lo importante es ser jubilado. Yo soy jubilado, fui en IPF en algún momento. No, bueno, pero uno dice centro jubilado IPF y cree que eso es exclusivamente para IPF. Tiene abiertas las puertas a cualquiera que se quiera hacer socio. Bárbaro, la verdad que eso es bueno aclararlo. Y necesitamos que vengan socios que venga nuevos, gente. otra Sí, yo el día que me generación. jubile vengo acá. Yo no soy, soy periodista, pero bueno, veo que la instalación está muy linda, muy buena. Tiene una linda cocina industrial. No, sí, acá hacemos, estamos preparados para hacer eventos. Sí, así que es bueno promocionar. Hubo una época en que había un grupo de damas que ellas eran las mismas cocineras. Hoy ese grupo, bueno, se fue deshaciendo de a poco porque, bueno, fueron perdiendo compañeras en el camino. La gente es grande, acá somos todos jubilados, gente grande. No está más esa comisión de damas. Así que a veces contratamos catering de afuera o los caseros, hay un matrimonio que son caseros, que también se ocupan a veces de hacer el catering de ellos. Bárbaro. Así que bueno. Bárbaro. Bueno, Están invitados a todos a venir acá. Saludarlo de mi parte al presidente, algún día le daré una nota, espero que se ponga de su salud. Esta mañana hablé con él. Y, está bien. y te agradezco que te hayas ofrecido. Bueno, muchas gracias. Bien. Espero que salga bueno. Y continuamos con el corresponsal patagónico. Desde el sur donde el viento canta, hay un eco que nunca se quebranta. El corresponsal patagónico deja un mensaje que el alma despeja cuando la soledad pesa más que el frío y el mundo parece un barco vacío. Estoy aquí, contigo aquí, cuando la noche te quiera hundir. No estás solo, nunca lo estás, el corresponsal patagónico va. Hay un fuego en tus ojos dormidos, un farol para tiempos perdidos. Compartir es curar la tormenta, ser presente es la voz que sustenta. Cuando el silencio grita sin aviso y el corazón
te quiera hundir. No estás solo, nunca lo estás. El corresponsal patagónico va. Y bien, y continuamos con el corresponsal patagónico y le agradecemos a Félix Carrizo, que es el tesorero del Centro de Jubilados de YPF o del petróleo de acá de Comodoro Rivadavia. Y bueno, vamos ahora al bloque del Martín Rivadavia. Martín Rivadavia nos va a hablar sobre la historia de YPF. Bueno, desde ya yo tengo mucha historia también con YPF, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, porque mi bisabuelo estuvo en el segundo pozo del petróleo. Él era aguatero, Manuel da Silva era aguatero del pozo. Lo que me llama la atención es que dentro de la historia de YPF siempre se dice que estaban buscando agua. Eso no es verdad porque mi bisabuelo traía aguas de Manantiales Ver, que está cerca de una zona de Comodoro, donde salía agua de manantiales. Ahí estaban algunos boer que, bueno, habían descubierto el agua y él buscaba el agua esa y la llevaba al pozo por carreta. Así que eso de que buscaban agua es mentira. En realidad sabían que estaban buscando petróleo, por eso estaba el ingeniero José Fuchs y Beguín con órdenes de perforar. Primero perforaron en Comodoro Rivadavia, y ahí fue el pozo número 1, no sacaron nada, ni agua ni petróleo, se fueron al área de kilómetro 3 y en el pozo número 2 sí encontraron petróleo. Y ahí cambió totalmente la historia de YPF. Así que bueno, desde ya vamos ahora a qué nos dice Martín Rivadavia con respecto a la historia de YPF. En homenaje, también va a haber un video al final, un video musical en homenaje a los peones y los capataces que dieron su vida por el oro negro. Vamos ahí. Gracias Jorge por tu presentación sobre la historia de la Patagonia. Hoy les voy a hablar sobre la historia de yacimientos petrolíferos fiscales en la Patagonia. En el corazón del viento patagónico, donde la meseta se extiende infinita y el horizonte se confunde con el cielo, nació una de las historias más significativas del desarrollo argentino. La creación de yacimientos petrolíferos fiscales simplificada con las siglas YPF y su profunda huella en la región austral. El hallazgo que cambió el mapa energético a partir del 13 de diciembre de 1907, donde un grupo de trabajadores del Estado perforaba el suelo en busca de agua. Pero ya había datos de que había petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. En lugar del preciado líquido, brotó un chorro oscuro y espeso. Petróleo crudo en el pozo número 2 en el campamento de kilómetro 3 y barrio General Mosconi. Aquel hallazgo inesperado marcaría el inicio de una nueva era económica para la Patagonia y para el país. Esa perforación cambió el destino de la región. Los pequeños campamentos se convirtieron en pueblos y, con el tiempo, en ciudades pujantes como Comodoro Rivadavia, Plaza Huincul o Caleta Olivia, donde la vida comenzó a girar en torno al oro negro. YPF fue símbolo de soberanía y progreso donde el 3 de junio de 1922. Bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera empresa estatal del mundo dedicada a la explotación, refinación y comercialización del petróleo fuera de la Unión Soviética y el mundo árabe. Su creación respondió a una visión nacionalista, que el petróleo debía servir al desarrollo del país, no a los intereses extranjeros como Estados Unidos que absorbía todo en esa época. Al frente de esta misión se designó al general Enrique Mosconi, quien imprimió un carácter estratégico y profundamente social a la empresa.
Bajo su conducción, YPF expandió su presencia en toda la región patagónica, construyendo refinerías, talleres, escuelas y viviendas para los trabajadores. Mosconi soñaba con una YPF que asegurara la independencia energética argentina. Su legado trascendió lo económico. YPF se transformó en una forma de vida. Un proyecto nacional que unía el progreso material con la dignidad del trabajo. Décadas de expansión y cambios. Durante gran parte del siglo XX, YPF fue sinónimo de orgullo y estabilidad. La empresa sostenía la vida cotidiana de los pueblos petroleros. Desde los clubes deportivos hasta los hospitales, pasando por las colonias de vacaciones y los programas educativos. En las décadas intermedias, los gobiernos peronistas impulsaron la producción y construyeron grandes destilerías, consolidando el autoabastecimiento energético. Más tarde, administraciones como la de Arturo Frondizi permitieron la participación de empresas extranjeras. Mientras otras, como la de Arturo Illia, anularon esas concesiones. Durante la dictadura militar, 1976 a 1983, YPF fue endeudada y debilitada, abriendo el camino a las políticas de privatización que se consolidarían años después. Privatización y crisis como la de 1990 hasta la 2001 fueron el comienzo de un desarme caótico para la empresa. En la década de 1990, el gobierno de Carlos Menem impulsó la privatización total de la empresa. En 1992, mediante la ley en 24.145, YPF pasó de ser una sociedad del Estado a una sociedad anónima, YPF S.A. Y en 1999 la compañía española Repsol adquirió la mayoría de las acciones. Esa etapa marcó un antes y un después. La privatización significó el cierre de dependencias, el desempleo masivo y la pérdida del rol social que YPF había desempeñado durante décadas. En muchos pueblos del sur, la vida se replegó con nostalgia sobre su propio pasado. El regreso al control estatal en el año 2012. El 16 de abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, argumentando la necesidad de recuperar la soberanía energética. Así, la empresa volvió a tener mayoría estatal, aunque manteniendo su carácter de sociedad anónima. Desde entonces, YPF busca equilibrar su tradición con los desafíos del siglo XXI. Sus yacimientos convencionales de Chubut y Santa Cruz son abandonados por los proyectos de energías no convencionales en Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Símbolo de una nueva frontera tecnológica. Una historia que sigue latiendo en la memoria de su gente es la historia de YPF en la Patagonia. Y es en definitiva, la historia de un país que apostó a su propio destino. Desde aquel chorro de petróleo que brotó en 1907 hasta los desafíos energéticos actuales. Su huella sigue viva en los pueblos del sur, en las familias de trabajadores y en la memoria colectiva que identifica al petróleo como una llama que encendió a la nación argentina. Hasta mi próxima entrega de Martín Rivadavia sobre la historia patagónica en El Corresponsal Patagónico. La tierra fría, bajo el sol callado, un golpe en la roca, un sueño olvidado. La Patagonia habló en su murmullo helado, oro negro brotó, su secreto entregado. Manos curtidas, rostros al viento, el sudor es legado, el tiempo es cemento. Es un homenaje, un canto sincero del corresponsal patagónico entero. A los que cavaron, a los que soñaron como Doro, tu alma ellos le
En noches sin calma, el barreno grita, la montaña sangra, historias de esfuerzo entre mates y llamas. El petróleo fluye, su aroma reclama. Ruidos de máquinas, ecos de acero, las voces del sur guardan su recuerdo, donde la roca habló y el suelo se dio, un pueblo nació. La historia cambió, es un homenaje, un canto sincero del corresponsal patagónico entero, a los que cavaron, a los que soñaron, Comodoro, tu alma ellos Y continuamos con el corresponsal patagónico. Desde ya, bueno, muy bueno lo que nos dijo Martín Rivadavia sobre la historia. Hay mucha historia más para hablar de YPF. En este caso, bueno, mi bisabuelo, como había dicho antes, hizo toda su campaña petrolera. Mi abuelo hizo la campaña petrolera también, desde el Vamos, desde esos pozos, él era peón de pozo, desde esos pozos que surgían, eran surgientes, y él iba caminando al pozo y volvía empetrolado, todo lleno de petróleo. Y bueno, mi abuela, me acuerdo que contaba que lo agarraba a mi abuelo, no lo dejaba entrar a la casa, lo desnudaba, la ropa la ponía en un recipiente, en un tambor con querosén, y a él con trapos, con querosén, le iba sacando el petróleo que le tenía en la cabeza y todo el cuerpo. Recién una vez que lo tenía limpio, lo dejaba entrar a la casa. Pero bueno, el pobre, la ropa que él llevaba al pozo era la de él, no le daban ropa en ese momento. Después creo que ya en los años 40 empezaron a dar mameluco, pero la gente iba a trabajar con su ropa. Y bueno, una historia, ¿no?, de sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando él se quería ir de vacaciones, tenía que renunciar, y la obligación de YPF era que cuando volvía lo tomaban. Pero ¿qué perdía con eso cuando él renunciaba? Perdía antigüedad, no existía en esa época antigüedad ni nada por el estilo, pero le hacían eso, no le pagaban las vacaciones. Él se iba de vacaciones, renunciaba a YPF, se iba de vacaciones, y cuando volvía lo tomaban. Ese era el sacrificio de esta gente, que en realidad contra viento, frío, iban a trabajar, a veces con lluvia. Era un desierto Comodoro en esa época, y bueno, la única movilidad que había era a caballo. Muy poca gente tenía caballos. YPF, los únicos caballos que tenía eran para los técnicos, así que iban a los pozos, pero después lo demás iban caminando, hasta que después se fue modernizando y YPF tuvieron camiones, iban llevando a la gente y así sucesivamente. Pero bueno, para eso fue después de los años 40 todo eso. Así que la verdad que yo me recuerdo historias que mi abuelo me contaba, inclusive de mi bisabuelo, porque a mi bisabuelo no lo logré conocer. Murió con 90 años, pero no lo logré conocer. Pero mi abuelo sí, mi abuelo me contaba todas las historias vividas de esta Patagonia, el sacrificio por llevar adelante una empresa como YPF, que, por ejemplo, contaba, ¿no?, que venían de la Segunda Guerra Mundial, venían los yugoslavos, los búlgaros, y esta gente le decían las topadoras, porque eran los encargados de limpiar
el lugar donde iba a ir el pozo, entonces sacaban matas, tierra, y le decían la topadora porque venían con pala y pam, 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 iban sacando la tierra y vivían ahí, a veces ponían 2 chapas y dormían ahí, porque ni carpa tenían, pero dormían ahí, era un grupo de 20, 30 personas extranjeras fuertes, porque se bancaban el frío, ellos vivían comiendo ajo, se comían un ajo y nunca estaban resfriados, así que, pero transpiraban olor a ajo, me contaba mi abuelo, y bueno, entre alcohol, porque también tomaban alcohol, para pasar el frío, trabajaban así, limpiando, las topadoras les decían. Esas son otras de las historias que mi abuelo me contaba, ¿no? Entre otras. Pero bueno, ahora, es decir, viene la parte de mi papá. Mi papá fue un técnico que se recibió en Rosario, se vino en barco. Me acuerdo que me contaba él que cuando llegó a Comodoro de noche, en un barco petrolero, dijo, qué linda ciudad, cuántas luces que tiene. Y cuando se bajaron del barco el otro día, resulta que lo que veían luces eran los pozos. Después más, también, Comodoro era chico en ese momento, fue a parar una gamela, él vino con un colchón, traía un colchón, creía que no le iban a dar colchón, se reían cuando lo vieron porque le dijeron, ¿qué hace con un colchón? Y no sé, me dijeron que venía Comodoro y que tenía que llevar un colchón. Menos mal que no se trajo la cama, le dijeron. Pero bueno, la valijita y un colchón. Y le fue a parar a la gamela de solteros, una gamela donde estaban los técnicos, y porque en esa época los operarios estaban divididos en operarios de pozo, técnicos y los ingenieros que ya tenían otra gamela. Ahí vivían. Y bueno, en primer lugar le dieron como movilidad un caballo, creo que se llamaba Berrinche el caballo. El caballo él lo iba a buscar y su obligación era ir por los pozos o las baterías y tomar datos. Él me contaba que cuando llegaba al mediodía, el caballo estaba acostumbrado a comer y él quería seguir trabajando, el caballo lo tiraba, el caballo se iba al lugar donde le daban de comer y él se tenía que volver caminando. Así que bueno, si no le llevaba comida al caballo, el caballo lo tiraba y se iba hasta el lugar cerca de Saavedra, donde estaba el lugar que los tenían ahí. Después, bueno, el sacrificio de también trabajar en boca de pozo, porque tenía que tomar experiencia, así que le hicieron la vida imposible ahí, porque los operarios, generalmente era gente que los peones no tenían secundaria a veces. Entonces, cuando le venía alguien que tenía secundaria, que tenía un título, le decían el tecniquito le decían. Bueno, lo hacían cargada de humor, le llenaban el bolso de petróleo, la ropa, o lo hacían ir a buscar tierra seca cuando llovía, bueno, todas esas cosas que él me contaba de experiencia. Después fue, digamos, llegó a ser jefe de la sección técnica de la administración y él me contaba que en ese trabajo él hacía cálculos de yacimientos, de lugares, de áreas petroleras, hacían cálculos de a ver si tenían buenos reservorios, buenos petróleos. Lo mandaron en el 1950, me decía que lo habían mandado a Vaca Muerta, y resulta que se dio cuenta que en Vaca Muerta era difícil extraer petróleo, porque hay rocas. Entonces en ese momento no les dio el presupuesto para ir YPF y explorar y hacer la explotación petrolera en esa área. Dijeron que no había equipo para eso. Bueno, recién ahora, en estos años, se habla de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque los equipos que van ahí son equipos especiales que valen 15 millones de dólares y se trabaja con el sistema de rompimiento de roca por intermedio de agua, en estilo fracking que dicen. Bueno, esa explotación es carísima y lo único que han logrado hasta ahora descubrir bastante gas
y eso es bueno. Antes el gas se quemaba, ahora hicieron un gasoducto y eso vamos a exportar gas. Pero bueno, otro de los temas que él me contaba era que YPF le dio todo a él. Le daba casa, le daba hospital, salud, le daba el gas, le daba la luz, cosa que ahora se paga, ¿no? Todo eso, ¿no? No tenemos hospital y qué sé yo. Pero bueno, eso es lo que va a hablar el mago que viene ahora, el bloque del mago, y él va a hablar de la crisis de YPF, porque hoy tiene un juicio, que en cualquier momento ese juicio, si lo perdemos, va a ser un desastre acá en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, porque lógicamente estos fondos buitres que nos hicieron el juicio, por endeudamiento, van a querer todo. Y bueno, esto es un lugar, Comodoro Rivadavia es una ciudad que tiene muchos barrios que nacieron de los campamentos, y estos barrios hay mucha gente que no ha comprado el terreno y sigue siendo terrenos fiscales. Entonces el día de mañana hay mucha gente acá en Comodoro Rivadavia que puede no solamente, como se pierde ahora el trabajo, sino que pueden llegar a perder la casa. Lógicamente los fondos buitre van a venir por todo y van a pedir principalmente las áreas. Así que bueno, eso va a ser un caos. Pero bueno, vamos a la nota del mago y seguimos con el corresponsal patagónico. Gracias Jorge por tu presentación. Soy el mago. Y hoy les voy a hablar de la caída de un coloso como lo fue la empresa del Estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La huida de YPF de sus mejores áreas petroleras de las provincias de Santa Cruz y Chubut en manos de empresas extranjeras. Y una batalla judicial con fondos buitres que pone al país en vilo. Un retiro que deja grandes vacíos económicos por orden de funcionarios corruptos y entreguistas. La petrolera estatal YPF ha iniciado un proceso de retirada de 55 yacimientos convencionales maduros ubicados en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Más precisamente en la cuenca del Golfo San Jorge, con fecha de salida estipulada desde el 1 de abril de 2024. Esta decisión se enmarca en una estrategia de la compañía para concentrar sus esfuerzos productivos en los yacimientos no convencionales como los de la zona de Vaca Muerta. Esto dicen como pretexto. Lo que implica un fuerte desplazamiento de sus inversiones desde la Patagonia hacia el noroeste argentino y la región neuquina. El impacto de esta decisión es múltiple y problemático. En Chubut, la retirada pone en riesgo cerca del 8% del total de sus ingresos petroleros recurrentes. Con regalías que dejaron de ingresar por un monto estimado de $30 millones americanos anuales. En Santa Cruz, el escenario es más grave por las áreas abandonadas por YPF. Representan alrededor del 32% de la producción provincial del norte de la cuenca. Lo que se traduce en una pérdida estimada de regalías cercana a $84 millones americanos anuales. Además, la inversión proyectada por YPF en esas zonas para 2024 se desplomó. En Santa Cruz, que se estimaba $97 millones americanos frente a los $578 millones americanos del año anterior. Lo que representa una caída del 83% aproximadamente. Desde el plano laboral y económico regional. El abandono de los yacimientos maduros amenazó miles de empleos directos e indirectos ligados a la explotación petrolera. A proveedores y a toda la cadena de valor. Se estima que solo en Chubut se perdieron 7.500 puestos de trabajo. Hay un acuerdo en Santa Cruz con YPF para la reversión de áreas. Frente a este escenario, el gobierno de Santa Cruz,
conducido por Claudio Vidal. Suscribió con YPF un acuerdo histórico para la reversión de 10 áreas hidrocarburíferas que la empresa dejará sin explotar en la provincia. Este acuerdo incluye 3 claves fundamentales. Un bono de $200 millones americanos otorgado por YPF destinado a infraestructura en la provincia. Y otros $135 millones americanos para compensar inversiones no realizadas entre 2025 y 2027. El compromiso de la empresa de hacerse cargo del saneamiento de los pasivos ambientales generados por décadas de operación. Lo que constituye un antecedente significativo en el sector. Pero que hasta ahora no cumplió. Y parece que prefiere pagar una multa, que lo haga la empresa que absorbe esas áreas. La licitación de las áreas revertidas por parte de la provincia, en procura de atraer nuevas empresas que tomen esos campos, y vuelvan a generar actividad y empleo. Pero pocas empresas ven como negocio hacerse cargo de más pasivos que activos a futuro con el riesgo de demandar por los fondos buitres. El litigio con fondos buitres y la participación de las provincias para parar los juicios ponen en riesgo contratos petroleros a futuro. Paralelamente a la retirada de YPF y la reconfiguración de sus activos, se desarrolla un movimiento judicial que involucra a la empresa y al Estado argentino. Las provincias de Chubut y Mendoza, que se han constituido como querellantes en un proceso que investiga posibles irregularidades en la venta de acciones de YPF al grupo Petersen de la familia Eskenazi en 2007. Según declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se busca suspender una demanda civil contra Argentina, presentada por un fondo de inversión que se denomina Fondo Buitre, por un monto estimado en $16.000 millones americanos, deuda inflada por un mal arreglo de abogados argentinos corruptos. Esta causa tiene potencia federal porque, de prosperar la demanda, no solo afectaría a la provincia sino al Estado nacional. Dado que se cuestiona el proceso de estatización de YPF y la posterior disposición de sus activos. La retirada de YPF de esas áreas maduras genera un precedente que podría replicarse en otras provincias petroleras, modificando fuertemente la distribución de inversiones, regalías, empleo y desarrollo regional. El litigio con los fondos buitres y la posibilidad de un fallo desfavorable para Argentina, abre una incógnita sobre la capacidad del país de enfrentar reclamos multimillonarios de inversores extranjeros. Lo que puede repercutir sobre la soberanía energética y judicial. Las provincias que históricamente dependieron del ingreso petrolero conviven ahora con el desafío de reactivar las áreas abandonadas, atraer nuevas inversiones, y al mismo tiempo hacerse cargo del pasivo ambiental y social que deja la salida de la operadora estatal. Los interrogantes que quedan abiertos son graves. ¿Qué empresas o inversores reemplazarán a YPF en los campos maduros y qué capacidad técnica y financiera real para asumir explotaciones de menor escala o con mayores pasivos? ¿Cómo se garantizarán las provincias que se mantengan los niveles de empleo, ingresos y producción petrolera que estaba asociada a YPF cuando el panorama actual es de mayor crisis difícil de solucionar a pequeño plazo? ¿Y qué rol jugará el Estado Nacional en la redistribución de inversiones petroleras y en la regulación para que el retiro de operadoras no produzca crisis locales más profundas? ¿Cuál será el desenlace del juicio con los fondos buitres y qué impacto real tendrá sobre las finanzas argentinas y la estatal YPF? Esta situación de una empresa simbólica del desarrollo energético argentino que cambia su foco. Y al mismo tiempo un litigio internacional que puede implicar decenas de miles de millones de dólares de pérdida. Que puede marcar un antes y un después para las regiones petroleras y el mapa hidrocarburíferas del país. Lamentablemente se llegó a esta situación por años de desfalcos de funcionarios que lo único que hicieron fue llenar sus bolsillos. Con órdenes de fondos buitres que se benefician con la carroña de un cuerpo estatal que generaba y que es peligroso. Para intereses extranjeros que se benefician con la decadencia de un país que necesita pedir préstamos para beneficio de los intereses de otros. Desde ya muchas gracias por su atención y nos encontramos en otro programa del Corresponsal Patagónico. Desde el sur viejos, donde el viento siempre habla historias que tejen la pampa, que no calla el frío morder. Como Doro dice presente en mundo su voz. El corresponsal patagónico. Noticias del fin del mundo hoy. El corresponsal patagónico. Verdad que viaja lejos voy. Chubut, tierra agreste,
de petroleros sueños, donde el mar se enfurece y el sol pinta de oro eterno. La estepa inmensa, Comodoro dice presenta al mundo su voz. El corresponsal patagónico, noticias del fin del mundo hoy. El corresponsal patagónico, verdad que viaja lejos voy. Tierra agreste de petroleros sueños, donde el mar se enfurece y el sol pinta de oro eterno. La estepa inmensa, Comodoro dice presenta al mundo su voz. El corresponsal patagónico, noticias del fin del mundo hoy. El corresponsal patagónico, verdad que viaja lejos voy. El corresponsal patagónico, noticias del fin del mundo, el corresponsal patagónico, verdad que viaja lejos voy, lejos voy. Y continuamos con el corresponsal patagónico, luego de verlo al mago contándonos sobre lo que ha llevado a la crisis de YPF, de esta empresa estatal muy querida en esta zona de Comodoro Rivadavia, Chubut, Santa Cruz, bueno, todas las que fueron áreas petroleras. Lamentablemente, yo en el año 81, cuando me recibí de técnico en petróleo, de primera promoción de técnico en petróleo, nos invitaron al remate, al remate de los equipos de YPF. Y ahí vi como en el Club Huergo, en el gimnasio del Club Huergo, vi cómo remataban YPF. La parte de la cancha de básquet estaba llena de gente y en el escenario estaban los de Banco Nación, los tesoreros, y remataban. Me di cuenta que el remate era una estafa porque por ahí escuchábamos, nosotros teníamos la obligación de ir a buscar al que ganaba el remate, la plata se la llevábamos a los del Banco Nación que estaban en el escenario, que eran los tesoreros, nos daban un certificado, agarraban la plata, la contaban, nos daban un certificado y nosotros volvíamos y le entregábamos el certificado al que había rematado un lote. Ahí escuchamos los comentarios que decían, el lote era de, por ejemplo, 300 camionetas de YPF en desuso. Y escuchábamos que entre ellos decían, y 20 estarán en desuso, el resto están todas bien. Así que imagínate que había gente que compraba un lote por remate y que sabía lo que se llevaba, ¿no? Es decir, que estaba bueno. Así se remataron equipos de bombeo, cañerías, toda la parte de la costa de Comodoro Rivadavia estaba llena de pozos petroleros al mar, en la costa, a 500, 1000 metros habían pozos, habían prácticamente 200 pozos, todos conectados por pasarelas, todo eso se desarmó, compraron hierro y bueno, eso es fortuna porque se llevaron, vaciaron todo, no quedó ni un pozo, ni un pozo en él. Ustedes pueden ver fotos antiguas de Comodoro y van a ver los pozos. Bueno, ahora no queda ni uno. Por ahí queda un fierro parado, pero se llevaron todo. También hicieron el vaciamiento de los talleres, se llevaron motores, se llevaron, válvulas, todo lo que había en varias áreas acá en Comodoro Rivadavia de lo que era talleres, se llevaron todo. Lo vaciaron totalmente. Eso fue en el año 81, el remate. Todos dicen que en la época del intento de privatización fue la época de Menem. Así que imagínense en que llevó su tiempo el desarme de YPF. Constantemente, de a poco se fue vaciando, desarmando lo que era una empresa
toda la parte de hospital, la parte de salud, todo las áreas que tenía YPF fueron vaciadas y entregadas algunas, por ejemplo, la parte de talleres fue entregado a empresas subsidiarias que nacieron en base a operarios o técnicos que dejaron YPF, se juntaban, armaban una empresa y pasaban a ser subsidiarias de empresas petroleras. Por ejemplo, acá tenemos en kilómetro 3 los talleres que pertenecen a ese tipo de asociación y hacían trabajos para las empresas petroleras grandes como Schlumberger, Hughes, Halliburton, Amoco, bueno, una sucesión de empresas extranjeras que venían y le daban las áreas y ellos a su vez subcontrataban a estas pequeñas empresitas hechas por antiguos operarios de YPF que tenían un lugar para hacerlo. Eso mientras continuaban las áreas petroleras explorando. Pero ¿qué pasó? Pasó que constantemente fueron cambiando esas áreas petroleras de empresas privadas. Algunas estaban 2, 3 años, 4 años, agarraban un área, 4, 5 años, 6 años, dejaban eso y venían otras. Actualmente YPF dijo abandono todas esas áreas. Lo que empezó a hacer en Santa Cruz, abandonaron prácticamente 40 áreas de Santa Cruz y está ahora ya abandonando lo último que queda, es Manantiales Verdes, el área de Manantiales Verdes, que es la última entrega de YPF del abandono de las áreas estas petroleras. Hicieron un abandono tan grande que, por ejemplo, dejó alrededor de 7.500 operarios en la calle y van a quedar más todavía. La única área que quedó acá es Cerro Dragón, pertenece a Amoco, que pertenecía a Amoco, ahora se llama Pan American. Y bueno, esta área es la única que sigue en actividad. Después hay otras áreas que fueron reemplazadas por otras empresas. Pero bueno, la última que queda es la de Manantiales Verdes, que no saben qué hacer con él. Pero otra cosa que también nos va a dejar este desembarco no desembarco, sino esta huida de YPF, es que hay áreas que la está entregando sin el cierre de los pozos. Es decir, eso lleva a que va a haber un gran problema ambiental en la zona. ¿Por qué? Porque un pozo cuando queda abierto y no se cierra, y después se pone una casa arriba de ese pozo, que es lo que ha sucedido, ese pozo que tiene capaz 1 kilómetro o 2 kilómetros de fondo, de profundidad, ese pozo el día de mañana puede salir gas. Y ha pasado acá, en Comodoro Rivadavia, hay barrios que hicieron una casa en un pozo y le salió petróleo. Y hay otras que sufrieron un incendio, no saben de qué, y porque había gas. Así constantemente hay incendios de casa en Comodoro Rivadavia y nadie sabe por qué, y le echamos la culpa a un accidente hogareño, pero no, es producto de estas cosas, estas cuestiones, nadie lo dice, está tapado, de que hay muchas casas, yo calculo que hay barrios enteros donde se han nidificado sobre las áreas petroleras. Principalmente acá en kilómetro 3, por ejemplo, sé de 2 cuadras, 3 cuadras de acá, que hay, donde había un pozo que yo veía el equipo de bombeo, lo sacaron, ahora hay una casa ahí. Y el día de mañana ese pozo no fue cerrado, porque teóricamente para cerrarlo tienen que mandarle cemento, taparlo, y así se hace vendría a ser una limpieza ambiental. Pero el problema es que estos pozos que no son tapados, queda el agujero y el día de mañana puede haber situaciones graves. Es increíble, yo calculo que más o menos deben haber alrededor de 5.000 pozos sin tapar en este momento, solamente en el área de Comodoro Rivadavia. Este problema también lo tiene Santa Cruz y Chubut, es bastante grosso el problema. Es un problema que no te dicen, bueno, en la zona de campo, te dejas un pozo abierto, bueno, no puede haber problema. Pero salvo que pase una ruta, un tipo tira un cigarrillo
ese cigarrillo por el viento llegue hasta ese pozo y se produzca un incendio porque hay gas. Pero en una casa, en los barrios, es bastante grave el asunto. Veo que no lo toman con el valor que lo tienen que tomar, o la preocupación que lo tienen que tomar. Todos se lavan la mano, ¿no? Se echan la culpa. YPF dijo, bueno, que la empresa que compra el área se haga cargo de las multas. Hasta ahora se están tapando todo, no lo discuten bien como lo tienen que discutir, y ya en Santa Cruz ya dijo YPF que se iba sin hacer las tapadas de pozo. Me imagino que en Chubut va a pasar lo mismo. Así que bastante grave este problema. Más allá de que es una lástima, uno, digamos, yo como YPFiano también, porque trabajé 4 años en YPF, a veces veo para atrás, lo veo a mi papá, lo veo a mi abuelo, lo veo a mi bisabuelo y un montón de gente que dejaron su vida acá en YPF, y hoy cuando paso por la administración de YPF, que hay una idea de hacer un museo, la mitad de la administración van a hacer un museo y de la otra mitad la tiene una empresa que va a venir, le dieron la otra mitad del edificio. Es un edificio muy lindo. Es lamentable pasar por ahí y ver más o menos 100 camionetas en la playa de estacionamientos paradas que pertenecían a YPF y están esperando, no sé, llevarlas para algún sector. Ya la parte técnica no está más ahí, el edificio quedó vacío y entre otras cosas otros edificios que han quedado vacíos. Por ejemplo, hoy estaba hablando en la nota que le estaba haciendo al tesorero del centro de jubilados de YPF, que me decía que por suerte ellos les dieron el título. Ellos lograron tener el título del lugar ese, del centro de jubilados. Pero así como ellos, hay otros que han conseguido y otros que no. Hay muchos clubes que le dieron de concesión los terrenos y ellos no tienen el título, y el día de mañana, cuando se produzca el remate de YPF por estos fondos buitres, este juicio, si se pierde, que es muy seguro, porque es muchos millones de dólares que hay que pagar por un mal arreglo de abogados argentinos que fueron entreguistas y corruptos y hicieron un mal juicio. Entre esto fue el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que fue uno de los que negoció mal el juicio de YPF en esa época con el gobierno de Cristina. Así que ese juicio va para mal, lo están pateando ahora, y eso va a llevar en un desembarco de estos fondos buitres con embargos que van a ser atroces acá en Comodoro Rivadavia. Así que la verdad que la historia es muy negra. Lamento que el final de YPF, porque hasta ahora, digamos, todo lo que los comentarios que se escuchan es que Vaca Muerta le va a dar muchas regalías a YPF. Y en realidad Vaca Muerta son 3 socios, no está solamente el área, la tiene solamente YPF, sino que hay 2 empresas societarias que son multinacionales que se llevan su tajada, que son los que ponen los equipos, ponen la plata y bueno, y ellos, así que yo calculo que deben haber dividido, que la parte petrolera se la llevan los otros y la parte de gas queda para YPF. No sé, la verdad que el futuro es muy, muy incierto, muy negro, y no veo soluciones a largo plazo. No veo que se esté llevando bien el asunto. Digamos, es difícil las áreas acá, por ejemplo, la de Manantial Ver, que lo agarre una empresa, porque la empresa que viene quiere ganar plata y sacar lo máximo posible. Pero si vos le vas a dar un área que el día de mañana sea embargada, no es negocio. Entonces, no sé cómo van a hacer para tapar estas cosas y llegar a estos arreglos de las áreas que se están entregando. Lo mismo sucede con Santa Cruz, que el gobernador de Santa Cruz se hizo cargo de varias áreas, porque bueno, todo esto ha ocasionado una crisis muy grande
los habitantes de la provincia, tanto de Santa Cruz como Chubut. Acá, digamos, han cerrado alrededor de 1000 comercios desde que empezó esta crisis y hay muchas pymes, muchas empresas chicas que se han ido se han fundido y hay mucha gente que está viviendo digamos, del dinero que le han dado cuando los echaron. Pero bueno, ese dinero en un momento dado se acaba, porque generalmente lo que uno ve es el gran poder automotor que hay en Comodoro Rivadavia. Y uno dice, ¿por qué hay tantas camionetas, no? Cuando se están yendo las empresas petroleras. ¿Qué pasa? Que son las indemnizaciones que le dieron estas empresas a sus operarios, principalmente las empresas que eran subsidiarias de las empresas grandes, lo indemnizaron. Conozco un caso de un ingeniero que le dieron 70 millones de pesos y ya se los comió, porque lo primero que hizo fue cambiar el auto, compró un auto nuevo, arregló la casa, si no se preocupó de generar esa plata para generar más dinero, sino se la comió. Y así sucesivamente se la van comiendo todos, y esto es una cuestión que va a suceder a partir de fin de año, que se van a encontrar con que se gastaron la plata. Hay mucha gente, muchas familias que han sacado a sus hijos de las escuelas privadas y las han llevado a las escuelas provinciales para que estudien, porque no pueden pagar ya lo que sale una escuela privada. Pero también hay que comer, también hay que vivir. Y eso va a llegar un momento que esta persona que no encuentra trabajo, porque es una persona de 40 años y no a todos lo pueden conseguir trabajo, se va a encontrar con una familia que no la puede alimentar. Todo esto es una bola que viene en camino y que va a ocasionar un caos, una crisis muy grande acá en Comodoro Rivadavia. Hasta ahora la tapan, no se escucha. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo con las indemnizaciones. Más allá de que había mucha gente que vive de los subsidios, pero esos subsidios, en la medida que se lo van sacando, este gobierno nuevo, que era, los subsidios eran de la época de los Kirchner, Milei, este presidente que tenemos ahora, le están sacando los subsidios. Va a ser un caos. Milei, por suerte, hizo el intento, pero no logró sacar todos los subsidios, porque se dio cuenta que iba a ser un desastre. Pero bueno, el problema está en todos estos petroleros, todos estos operarios petroleros que ya no trabajan del petróleo. Tengo otro amigo que, por ejemplo, ahora es cerrajero, por suerte, se avivó y se puso a una cerrajería, a arreglar cerraduras. Pero bueno, no todos fueron tan inteligentes y hay mucha gente que se está comiendo las indemnizaciones. Esta gente que se come las indemnizaciones el día de mañana se va a pegar contra una pared, porque en realidad cuando tenga que alimentar a sus hijos o a su mujer, y su mujer le diga con qué pagamos la luz, con qué pagamos el gas, ya es caro vivir acá. Otra de las cosas que hemos perdido era la capacidad de subsidios de la luz y el gas. Eso lo teníamos con YPF. Ahora ya no lo tenemos más. Y en la medida que acá en Comodoro Rivadavia, como en otros lugares, en la provincia de Chubut, hay cooperativas de luz. Bueno, las cooperativas de luz estaban subsidiarias, ahora le sacaron los subsidios, ¿y qué hicieron? Aumentan la luz, y aumentaron un 1000%, no aumentaron un 100%, un 1000%. Lo que uno pagaba antes, para que se den una idea, 100.000 pesos de luz, hoy hay gente que está pagando 1 millón de pesos la luz, ¿no? Es decir, con YPF pagábamos, me acuerdo, 15.000 pesos, 20.000 pesos. Hoy hay gente que en las casas está pagando 300, 500, 600, 1 millón de pesos. Imagínense la gente que alquila. Y si vos, un empleado común de comercio acá está ganando 800, 900.000 pesos y va a un alquiler que le sale alrededor de 600.000 pesos y más tiene que pagar la luz, el gas, no le alcanza. No pensemos en los jubilados, no sé cómo están haciendo, pero bueno, es toda una pelota que va
a venir muy grande, va a ser un caos, por eso van a venir épocas muy jodidas acá, tanto en la Patagonia. Yo calculo que es producto de que no quieren gente. No quieren gente, si bien nosotros nacimos en base a la minería, porque el petróleo está considerado como un producto minero, contaminante también, hemos hecho desastre. Hay proyectos de que tanto Santa Cruz ya se hace, pero acá en Chubut se acepte la megaminería. Todo esto, toda esta crisis está hecha para que la gente acepte la megaminería. Pero, por ejemplo, antes llegamos, Comodoro llegó a haber 450.000 habitantes. Hoy creo que estamos en 250.000 habitantes. Vamos disminuyendo muy rápido de gente. En Santa Cruz pasa lo mismo. Hay un abandono muy grande, ves carteles de ventas de casas y alquileres por todos lados, y bueno, y la gente va a llegar un momento que va a vender el auto, la cama, lo que tiene para subsistir, o se va a tener que volver. Mucha de la gente que vivía en Comodoro Rivadavia era gente golondrina, trabajadores golondrina. Esa gente se vuelve a sus pagos. Se va a tornar bastante difícil vivir en estas zonas. Pero bueno, no veo un intento de cambiar el asunto, no veo las áreas petroleras, no las tomaron así, muchas empresas que se han ido ya no quieren volver. Las que están digamos, tomando áreas no toman cantidad de personal, toman muy poco personal, porque en gran medida mucha gente se fue a trabajar a Vaca Muerta. Pero bueno, más allá de todo eso, no sé, el futuro es bastante negro. Y hablar de YPF, lamentablemente, yo no me imaginaba que YPF se iba a ir de la provincia de Chubut ni de Santa Cruz. Neuquén se salva por Vaca Muerta. No quisiera imaginarme en Salta, debe estar pasando los mismos problemas. Lo único bueno que esos lugares no se notó tanto porque Salta ha aceptado mucha minería de plata, de oro, de tierras raras, como le dicen ahora. Acá está toda la presión al gobernador Torres para que Chubut acepte la mega minería. Acá tenemos uranio, tenemos tierras raras también, y bueno, eso sabemos cuál es el camino de aceptar la megaminería. Dicen que no es contaminante y es súper contaminante. En este momento estamos teniendo problemas con el agua y a futuro va a ser bastante grave. Pero bueno, desde ya esto ha sido un programa para hablar de YPF. Lamentablemente era una muerte anunciada. Lamentablemente yo logré vivir lo que fue yo nací en un hospital de YPF que era el Hospital Alvear, y a mí me dieron todo, hasta la cunita. Pero bueno, más allá de eso, el estudio y todo, no la salud, todo. Más allá de todo eso, hoy en día, Comodoro Rivadavia puede llegar a pasar a ser como sucedió en otra época, pero ya habían crisis, pasamos, pero crisis como esta es la estocada de muerte. YPF, si no, Comodoro Rivadavia, mejor dicho, si no hay proyectos que, por ejemplo, hay inconvenientes en este momento con la pesca también, porque no solamente dependemos del petróleo. El campo patagónico está bastante en crisis. Por una oveja no pagan nada, por un cordero no pagan nada, todos se llevan afuera. La pesca recién ahora autorizaron a la flota amarilla a salir por segunda vez a salir a pescar langostinos, pero estaba frenada, todo frenado, todos contratos frenados, todos quilombos. No, la verdad que no veo soluciones a largo plazo de que esto venga alguien con
varita mágica y diga acá, desde ya sabemos que el petróleo nuestro, que es un petróleo que ella acepta mucho porque se utiliza para muchas cosas, no es como el petróleo de Dubái, que es totalmente volátil. Acá es muy pesado el petróleo, pero se usa mucho en carreteras, se usa mucho para un montón de cosas. El barril está muy bajo, muy bajo. Ya está demostrado que nunca llegamos a ser Dubái, ni en Santa Cruz, Caleta, Olivia o Gallego o cualquier ciudad de allá sea Dubái, ni inclusive las ciudades mineras como Puerto San Julián tampoco es Dubái. Eso demuestra que la mega minería de oro no deja buenas regalías, 0 regalías casi. Entonces todo es una mentira de que nos va a salvar la minería. Así que, y reconozco que yo nací acá en una ciudad minera por el petróleo, pero también vi que no llegamos a ser Dubái. Entonces, si a mí me dicen que hay que aceptar la mega minería para transformarnos y para que crezcamos, para que salgamos adelante, es una mentira, porque el petróleo hace 100 años que se explota acá en Comodoro Rivadavia, 100 años, 100 y algo ya, y no nos transformó en Dubái. Hay miseria, hay barrios pobres, y no estamos tirando plata para arriba. Así que en realidad es toda una mentira esto de que la mega minería nos va a salvar. No es así, al contrario. Se van a llevar todo y, como he visto en otros países, van a dejar un desierto destruido y todos los ríos contaminados, como está sucediendo en el norte en este momento y en Santa Cruz también. Que ya hay cáncer, hay muchos pueblos que tienen cáncer por el arsénico o el uranio que sale de los ríos. Así que bueno, desde ya mi nombre es Jorge Grau, este es el corresponsal patagónico y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.